Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana vamos a hablar de la materia prima más famosa del mundo, el petróleo. Y para hablar del petróleo tenemos que hablar primero de las materias primas. Las materias primas son todas aquellas materias que utilizamos al principio de los procesos de producción. Por ejemplo, el petróleo, pero también el oro, el uranio, el maíz, el grano, etcétera. Estas materias primas tienen en común que son todas iguales. El barril de petróleo es igual en España que en Francia, que en Estados Unidos, etcétera. Eso no significa que su precio vaya a ser igual en todos los lados. Eso va a depender de lo concentrado que esté el mercado. Por ejemplo, en el caso del oro, la onza de oro vale lo mismo en todos los lados. Pero en el caso del gas natural licuado, que también es una materia prima, no es así. ¿Por qué? Porque hay mercados regionales. Está el mercado de Asia y el sureste asiático, luego está el mercado europeo, luego está el mercado de Estados Unidos, y eso altera el precio del gas natural licuado. En el caso del petróleo, hay dos mercados principales, el WTI, que es el West Texas, y el Brent Crude Oil. La diferencia entre estos dos mercados es que el West Texas se produce y también, sobre todo, se consume en Estados Unidos y Canadá, mientras que el Brent se produce y también se consume fuera de Estados Unidos y Canadá. El Brent además se suele asociar con todas las plantas petrolíferas que hay en el mar, que es la producción offshore. El petróleo que se produce en tierra es onshore. Esta es la principal diferencia entre estos dos mercados. Y aunque estos dos mercados alguna vez dan precios distintos, por lo general el precio del petróleo es más o menos único, salvo alguna diferencia, como fue en el caso de la pandemia, que el petróleo WTI se puso en negativo a casi, creo que menos $40, mientras que el Brent no se puso en negativo. Pero en general los dos mercados nos dan más o menos el mismo precio del petróleo. Esta idea la tenéis que tener clara, porque va a afectar a cómo el petróleo se ha ido moviendo en los últimos años y cómo se va a mover en el futuro. Vamos a repasar primero la historia del petróleo, especialmente lo que ha pasado en los últimos 20 años, y luego vamos a dar nuestra previsión sobre qué puede ocurrir con el precio del petróleo y el mercado del petróleo en general. Y para esto, ya sabéis, yo soy muy fan de los gráficos, así que vamos a verlo en gráficos. Ya estamos mirando los gráficos de tanto el WTI como el del Brent. Solamente para enseñároslo, a primera vista los dos dan precios del barril de petróleo muy parecido. Aquí tenéis el del WTI, antes estábamos viendo el Brent, y esto solamente era para que pudieseis verificar que aunque el petróleo está en dos mercados distintos, el precio es más o menos el mismo. Importante resaltar hechos del mercado del petróleo. El primero de todos, la volatilidad que hubo en los años 70, 80 no es nada en comparación con lo que ha venido pasando en los últimos 20 años más o menos. Como podéis ver, desde principios de los 80, finales de los 70, el petróleo se estaba moviendo entre alrededor de 30, con algún pico a lo mejor entre medios, y 20 perdón, 12 dólares, una cosa así. Lo que ha pasado desde principios del siglo XXI es algo completamente distinto a lo que venía pasando en los últimos 30 años de existencia del petróleo. Es muy evidente que desde principios del siglo XXI el precio del petróleo ha aumentado considerablemente. ¿Esto a qué se ha debido? Esto se ha debido a que la demanda de petróleo ha sido masiva, y es fácil de entender el porqué. China, India y en general el sudeste asiático se desarrollaron y se están desarrollando todavía a una velocidad alarmante, y una velocidad alarmante de desarrollo ha supuesto que se necesite muchísimo más petróleo. ¿Y qué pasa con el mercado del petróleo específicamente? Pues que tú puedes demandar muchísimo petróleo, pero la oferta de petróleo no responde tan rápido. ¿Por qué? Porque primero hay que encontrarlo, hay que extraerlo, hay que transportarlo, etcétera. Estas inversiones además tardan muchísimo tiempo.
no estamos hablando de una típica inversión de 3, 5, 7 años. Las empresas petroleras invierten con una visión de 10, 20 años, una cosa así. ¿Qué es lo que pasó entonces durante los primeros 10 años del siglo XXI? Pues que una demanda tan fuerte del petróleo con una oferta bastante restringida supuso que el precio del petróleo subiera muchísimo y que por tanto las empresas petroleras empezaran a invertir y buscasen nuevas reservas de petróleo. De ahí que a partir del año 2000, más o menos después de la crisis, el petróleo en realidad haya tenido una tendencia bastante bajista. ¿Por qué? Porque todas las inversiones que tenían que hacer para buscar petróleo se hicieron y dieron sus frutos. No es casualidad que, por ejemplo, toda la industria del fracking se desarrollara durante los años que van alrededor de la crisis, porque con un petróleo a $140, pues tiene sentido que las empresas empiecen a investigar nuevas formas de encontrar petróleo. El fracking, pese a que ha causado muchísimo revuelo, en realidad no ha supuesto un gran aumento de la oferta de petróleo, pero sí que al principio parecía que iban a conseguir sacar petróleo de la nada y en realidad las empresas del fracking, muchísimas han desaparecido ya o han quebrado porque no son capaces de competir con otras empresas petroleras que producen el petróleo mucho más barato. Pero solamente para que os quede claro, los primeros 10 años del siglo XXI, mucha demanda de petróleo y por tanto mucha inversión en buscar petróleo, esas inversiones dan frutos, la oferta aumenta mucho del año 2010 al año 2020 debido a esas inversiones y ahora otros factores importantes que empiezan en el año más o menos 2010 es, lo primero, puesto que el petróleo estaba tan caro, tan caro, los estados en general empezaron a buscar tecnologías para sustituir el petróleo. Por eso no es casualidad que todas las renovables hayan experimentado un boom durante la década del 2010, porque con un petróleo a más de $100, pues tener otras tecnologías que sean capaces de sustituir al petróleo tiene muchísimo sentido y eso es en efecto lo que ha ocurrido. Si a eso le añades subvenciones del gobierno, pues ahí ya tienes toda la historia. Y si además los gobiernos, sobre todo occidentales, se empeñan en querer reducir las emisiones de dióxido de carbono, que en gran parte tienen que ver con el petróleo, pues lo que tienes es que la oferta de petróleo desde el año 2010 hasta el año 2020 es muy abundante gracias a esas inversiones que se hicieron antes del año 2010 y por el otro lado la parte de la demanda cae o decrece o no crece tanto como se esperaba, ya que por un lado el petróleo es muy caro y por tanto los agentes económicos intentan sustituir el petróleo por otras formas y empieza la lucha contra el cambio climático. Que aquí en este vídeo no nos metemos en si existe o no existe, etcétera. Lo que venimos a decir es que los estados en su intento de reducir las emisiones de CO2 lo que han conseguido es que la demanda de petróleo haya bajado y este gráfico es evidente. Así que durante la década del año 2010 al año 2020 lo que tenemos es mucha oferta de petróleo y una demanda que no es ni mucho menos tan grande como la que había sido antes del año 2010. De hecho, a esta década, del 2010 al 2020, se la conoce ahora como la década de la abundancia, porque los inventarios de petróleo estaban completamente llenos. ¿Qué ha pasado desde, sobre todo, finales de la pandemia, es decir, finales del año 2020 y ya dentro del año 2021? Pues lo contrario de lo que ocurrió en el año 2010. Con un petróleo a 30, 40 dólares, incluso a veces yéndose a negativo como pudo ser el caso del WTI durante la pandemia, las empresas petroleras no han invertido absolutamente nada en buscar petróleo. Eso ahora se está manifestando en que la oferta es muy limitada y lo va a seguir siendo en el futuro. Hay una cosa que es importante resaltar y es que aunque la demanda de petróleo
haya decrecido o no haya aumentado tanto como se esperaba, sigue siendo muy importante porque el mundo se sigue moviendo con petróleo hoy en día. Pero si a esa demanda no eres capaz de satisfacerla con la oferta, lo que tienes es que el precio empieza a subir. ¿Por qué está subiendo tan rápido el precio del petróleo? Pues porque el mercado lo que está descubriendo ahora es que las empresas petroleras no han invertido en encontrar ese nuevo petróleo y aumentar su producción, de tal forma que como esas inversiones que se tienen que hacer hace 10 años o 15 años no están hechas, lo que vamos a tener es cada vez menos oferta de petróleo y una demanda estable, que a lo mejor crece un poco o decrece, pero que en los años que van a venir la oferta va a estar muy restringida, de ahí que el precio esté subiendo. Y si a esto le añadimos que las empresas petroleras no están dispuestas a invertir, de hecho, con un precio como el que tenemos ahora de casi $80, en una época pasada las empresas petroleras se hubiesen lanzado a buscar petróleo y hubiesen empezado nuevas inversiones en pozos, en todo, pero como no se fían de que vayan a poder producir en el futuro debido, por un lado, a que los estados prohíban o que simplemente prohíban el petróleo o pongan un número máximo de emisiones que se puedan hacer y por tanto la gente deje de consumir, las empresas petroleras no están dispuestas a invertir nada. Así que tenemos una tormenta perfecta. Por un lado, que las inversiones que se tendrían que haber hecho del año 2010 al año 2020 no se han hecho, y de cara al 2030 las empresas petroleras tampoco están dispuestas a invertir para encontrar petróleo porque temen que no lo van a poder vender debido a motivos regulatorios y también que otras tecnologías ya compiten con el petróleo. Hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado. Ya adelantamos nuestra intención de hacer más vídeos sobre las materias primas, no solo el petróleo, hablaremos también del gas natural licuado, cuyo precio se ha disparado, y posiblemente empezamos una nueva serie de vídeos donde hablemos también del uranio, de la plata, del oro, etcétera. Hasta aquí ya os dejo, no olvidéis suscribiros al canal, seguirnos en Twitter y recomendarle el canal a todos vuestros amigos. Así que hasta pronto.